Listo, chicos, ¿me confirman si ya se está grabando? Sí, 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 ya apareció la grabación. Listo, gracias. Entonces, Robin, no sé si nos quieras dar como una pequeña introducción pues, de quién eres tú, en dónde trabajas, qué tipo de psicología educativa haces y eso. Ok, perfecto. Bueno, como les comenté en un inicio, mi nombre es Robin Sarabia. Actualmente, cursando los últimos ciclos del periodo, he podido desempeñarme laboralmente hablando en el sector educativo, necesariamente de la provincia de Lima. Y bueno, a lo largo de 2 años especialmente he gestionado todo lo que es relacionado al ámbito educativo, siendo de gran importancia en centros y sobre todo instituciones educativas. Bueno, hablar un poco acerca de mi experiencia, podría mencionar que he estado gestionando y desempeñando todo lo relacionado al sector educativo en niños de inicial y sobre todo de primaria. He tenido la oportunidad también de gestionar y sobre todo impulsar este sentido de aprendizaje y solución ante las adversidades que han presentado estos jóvenes en el ámbito también del nivel de secundaria. Bueno, actualmente me encuentro desempeñando el rol de asesor de la vocación en una consultora aquí en Perú llamada Insan Consultores, los cuales tienen como visión y como punto principal el tema de la orientación vocacional en muchos jóvenes de cuarto y quinto de secundaria. Sin embargo, podemos hacer un abordaje desde el primer grado de secundaria, ya que, como ustedes bien lo saben, el tema de la orientación vocacional no solamente surge en secundaria o no solamente se da en primer grado, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, aquí en Perú lo vemos de esa forma. De repente, ustedes allí en Colombia lo pueden estar percibiendo de otra forma en el sector educativo, necesariamente el sector escolar, ¿no? Básico. Bueno, de esa forma hemos hemos propiciado junto al equipo que estamos en Insan Consultores, de alguna forma dar ese impulso a estos estudiantes, que conozcan más que nada sus habilidades, reconozcan sobre todo las pasiones que de alguna forma van a motivar más adelante a propiciar una carrera y la elección propiamente dicho de esta, ¿no? Bueno, y eso por parte de lo que estoy desarrollando en la actualidad. Estaría muy encantado de poder compartirles también el uso de la plataforma, que conozcan, pueden estar de repente ahora buscándolo por Google y todo ese tema lo puedo estar con ustedes compartiendo, ¿no? Estefanía está silenciada. Perdón, es que se me pasa, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces comenzaríamos con las preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es para usted la psicología educativa y por qué decidió enfocarse en ella? Bueno, cuando hablamos de psicología educativa estamos hablando de los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiamente dicho, que tienen estos estudiantes, ¿no? Dependiendo del sector, dependiendo del nivel, estamos necesariamente abocados al tema de la enseñanza y sobre todo el aprendizaje, pero en qué ustedes se preguntarán, en qué función o en qué momento el psicólogo entra o calza. El momento en el que el psicólogo entra y gestiona de alguna forma el proceso de enseñanza que está llevando a cabo ese estudiante, lo hace ante algún tipo de adversidad, llamémoslo como un problema, llamémoslo como alguna circunstancia que esté afectando de forma significativa a este estudiante. Por ejemplo, el rendimiento bajo de un estudiante lo podemos relacionar con problemas en casa o, sin embargo, también se puede relacionar con algún tipo de problema que esté llevándose a cabo dentro del salón, ya sea con el profesor, ya sea con algunos compañeros. Ahora que estamos viviendo una modalidad y una situación por la coyuntura y por todos los sucesos que están aconteciéndose, estaremos hablando de que la educación y sobre todo la educación hablando en términos virtual, ha sido de alguna forma desplazada, ¿no? Y esta educación ha generado algún tipo de inestabilidad por parte de sus estudiantes. Entonces, el psicólogo educativo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que promover e impulsar estos procesos que imparten los docentes, que se gestiona dentro del hogar, de alguna forma, para poder en ese estudiante propiciar un entendimiento y sobre todo un realce en sus capacidades. En cuanto a la segunda cuestión, por qué he decidido desempeñarme y direccionarme a ese ámbito, más que nada por el tema de que nosotros somos personas y como personas
personas generamos capacidades y generamos un conjunto de habilidades que probablemente nosotros no tengamos en un inicio una noción sobre estas, pero a lo largo de vamos a poder darnos cuenta o identificar, o en el peor de los casos, otra persona, un externo, puede hacernos saber que somos capaces de esto o que tenemos tales habilidades para cierta actividad o cierta materia. Entonces, de alguna forma me quise impulsar y me quise direccionar hacia ese ámbito, hacia esa especialidad, debido a que desde muy pequeño, desde muy temprana edad, he podido percibir ese impulso que tengo para con las otras personas, ¿no? Las ganas y la predisposición de poder motivar a otras. Ok, sí, señor. La segunda pregunta es, ¿con qué problemas éticos se encuentra usted o son más recurrentes en su área de trabajo? Bueno, problemas van a haber casi siempre, y referente al tema ético vamos a poder clasificarlos quizás como etiquetas, como el hecho de que el psicólogo quiera sacar provecho. Supongamos, hay un problema específico de conducta en este estudiante, entonces los padres lo que van a hacer es acercarse al psicólogo, o de alguna forma el profesor va a derivar a este alumno al psicólogo. Entonces el psicólogo lo que tiene que hacer es tratarlo y derivarlo de la manera más objetiva posible. Sin embargo, cuando hace esas evaluaciones, lo hace con alguna subjetividad. De repente a este estudiante ya lo conoce, de repente tuvo una mala impresión, se llevó con un tema de prejuicio. Entonces, cuando llega el motivo de consulta con los padres, puede darse el caso de que llegue a etiquetarlo, puede darse el caso de que llega a querer sacar provecho de esta situación. De repente, no sé, de repente se puede dar esta situación, no lo quiero decir, pero puede sacar provecho de una forma económica. Así lo denominamos de esta forma, ¿no? Aquí en Perú. Ok, sí, señor. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los principales y más frecuentes motivos de consulta que ha tenido en su experiencia profesional? Bueno, problemas relacionados quizás al tema matemático, a las comprensiones. Estaríamos hablando de personas que tienen dislexias, pero personas relacionadas con problemas abocados también afectivos. Pueden ser problemas básicos en cuanto a, que a las habilidades sociales que están disminuidas, problemas de autoestima, problemas que actualmente por la coyuntura no lo podemos abordar de forma directa, dado a que, por ejemplo, cuando un estudiante iba a un salón de clases y compartía clases con otros compañeros de forma presencial, esta conducta y esta situación se evidenciaba. Ahora, ¿qué estamos observando? Estamos observando que hay estudiantes que entran a un salón virtual y quizás no participan, quizás tienen esa falta de iniciativa por parte del que dirán, no encienden la cámara. Entonces, cuando se propicia de repente un primer acercamiento en el estudiante, cuando intenta participar, otro compañero se burla. Estaríamos hablando de ciberbullying, estaríamos hablando de problemas que abarquen temas sociales y que van de la mano también con aspectos cognitivos. Estaríamos hablando, como les dije en un inicio, problemas de lectura, problemas numéricos, espaciales también se llegan a dar, pero eso lo he visto con mayor frecuencia en el tema del sector inicial. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se hace necesario consultar a un psicólogo educativo? Bueno, cuando se hace necesario, ustedes me consultan siempre y cuando el estudiante haya tenido una baja o el rendimiento que tiene esa persona no es el adecuado, o se ha visto influenciado por agentes. Supongamos, esta persona, hablemos de un estudiante de secundaria, está cursando el 4º grado. Imaginemos que el primer bimestre le ha ido muy bien, se encuentra bien, en el segundo empieza a haber un cambio, empieza a disminuir, y en el tercero cursos. Cuando se le presenta alguna actividad no la es especial, no necesariamente en el tercer bimestre o 4º bimestre, sino en el segundo o hasta primer bimestre, en cuando empieza a bajar. Y cuando va a motivo de consulta y cuando asiste a la consulta, se le pregunta qué sucede, por qué se da ese tema. Entonces el estudiante puede darse que mencione que mis padres de repente se han separado, o ha ocurrido tal evento que me ha afectado. De repente en clases no entiendo al profesor, las dinámicas que se imparten, los cursos, todo ese tema perjudica de alguna forma al estudiante.
Entonces, ¿cuándo acude el estudiante en motivo de consulta? Ante cualquier evento que sea de orden académico, pero también puede ir de la mano con un tema afectivo, ¿no? O social. Ok. ¿Se me logra escuchar? Ok. Sí, señor, sí se escucha. Ok. Hola, Robin. Continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia o relevancia de la psicología educativa en las instituciones de educación? Bueno, la importancia en sí de la psicología es promover y sobre todo desarrollar un comportamiento y sobre todo evaluar ese comportamiento que tiene cada individuo en la sociedad y que sea de forma adecuada para el contexto en sí. Ahora, si lo abocamos a un término más educativo, podríamos relacionarlo con ese comportamiento va de la mano con el factor cognitivo, va de la mano con el factor afectivo y sobre todo va a verse expuesto en un tema conductual. Entonces, cuando hablamos de la importancia del psicólogo educativo en un colegio, es necesariamente para poder promover que ese estudiante reciba no solo la información por parte del profesor o por parte de los especialistas, en este caso, que esa información que reciba la convierte en un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que el aprendizaje que ya tiene, ya viene con ese aprendizaje, lo lleva a clase con el profesor ante un aprendizaje nuevo y en esa relación de aprendizajes va a fomentar un aprendizaje significativo. Eso quiere decir que va a asociar lo que ya sabe con lo nuevo y va a fomentar de una forma algo que le va a generar a esa persona un aprendizaje. Entonces, en términos específicos, el psicólogo educativo lo que va a hacer es fomentar un aprendizaje continuo de forma que esta persona, que el estudiante, logre comprender y logre implementar en contextos específicos. Ok. ¿Cuál es el impacto que tiene la psicología educativa en la vida de los individuos? El primer hallazgo que se pudo observar, como ustedes pueden de repente de haber escuchado o leído en cuanto a la teoría de Piaget, en cuanto a teorías observacionales, por ejemplo, o la de aprendizaje vicario como la de Bandura, habla necesariamente de que las personas aprenden ya sea por experiencias o por experiencias que puedan observar mediante un modelo, mediante algo en sí que genere esa predisposición, una motivación. Entonces, el impacto que puede generar un estudiante va a ir de la mano con una persona o un guía. Muchas de las personas que se encuentran estudiando actualmente o que ya han estudiado, por ejemplo, el caso de ustedes que han pasado por ese tema educativo y ahora están en una educación superior, seguimos hablando de que ustedes tienen de repente algunas personas que para fines personales son significativas. Eso quiere decir que yo les hablo de un curso en específico, matemáticas, y de repente se les va a venir a la mente un profesor. O todo lo contrario, digo matemáticas y se les viene a la mente el peor profesor y dicen, no, matemáticas no es lo mío. Lo mismo se va a dar con el psicólogo educativo dentro de una institución. De repente la psicología no está abordada de buena forma dentro de las instituciones y por el contrario, se ve como un tema solo de orientación, se ve como un tema solamente de conflictos o problemas. Entonces, la psicología como tal debe ser influenciada de forma favorable y adecuada para este estudiante, para este grupo de estudiantes, y de tal manera de que cuando la persona egrese de ese tipo de educación básica, se lleve, ¿qué cosa se va a llevar? Se lleve el concepto, o mejor dicho, el autoconcepto de sí mismo y las capacidades que este puede tener o esa puede tener para con el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente va a terminar el nivel secundaria y dice, hasta aquí nada más llegué. No, se va a proponer otro tipo de miras, se va a proponer otro tipo de retos, como se diría. Entonces, algunas personas van a decidir en estudiar una carrera técnica, van a decidir en estudiar una carrera profesional o por circunstancias X pueden hasta trabajar. Entonces, todo esto va a ir de la mano con que con la orientación que puede generar el psicólogo en los inicios de esta etapa, ¿no?, educativa, y la prevención que también pueda generar ante algún tipo de circunstancia que pueda poder evidenciar, ya sea por observación, puede evidenciar, ya sea porque
le llega el motivo de consulta por parte de un agente externo como un docente, como un auxiliar, y ese tipo de situaciones, ¿para qué? Para promover un desarrollo adecuado no solamente de un individuo, porque no solamente estamos hablando de una persona, dos personas, estamos hablando de una colectividad, ya que, como ustedes bien lo saben, en los colegios de por medio no solamente están los padres, no solamente están los profesores, está un gran contexto, ¿no? Que es el estudiante y su medio, por ello. Ok, entonces dice, ¿cree que la psicología educativa es vital para mediar problemáticas sociales tales como el bullying y el suicidio por acoso escolar? Bueno, en ese sentido, como les había mencionado acerca del ciberbullying y también del bullying, el bullying es lo que se evidenciaba quizás antes de la pandemia. Ahora no lo podemos percibir tanto como bullying, pero sí va dentro de, porque el bullying, como ustedes bien lo saben, desenfoca también otro tipo de características, otro tipo de categorías que dentro de ellas está el ciberbullying. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto y qué hace el psicólogo para poder de alguna forma prevenir esto? Simplemente son programas de intervención, y estos programas de intervención no solamente van a ir de la mano con los estudiantes, van a ir de la mano también con los padres de familia. Se hace un abordaje en cuanto a los agresores y a las personas que son víctimas. Se trabaja que primero quizás por un grupo de control, por un grupo separado, para ver y mediar estos resultados, y ya conforme se vayan dando estos resultados podemos estar trabajando quizás de manera conjunta con todas estas personas, con todas este grupo de, hay que llamarlo con este salón, y propiciando eso, propiciando si se da, por ejemplo, temas de ciberbullying, podemos impulsar el tema de las habilidades, podemos propiciar el tema de la comunicación efectiva, entre otro tipo de variables que puedan propiciar un entendimiento y sobre todo una reflexión en estas personas. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo saben por teoría, el bullying y más que nada el tema de la persona que comete el acto en contra de otra, y es como una especie de acoso, va a ir de la mano mucho con los estilos de crianza que esas personas llevan. Muchas veces se ha evidenciado que la persona que genera el bullying viene de un grupo de hogar, o mejor dicho, viene de un contexto el cual ha sufrido violencia o lo ha podido percibir de forma directa o indirecta, ¿no? Sí, señor. Eh, ¿Qué métodos usa la psicología educativa para los procesos de desarrollo de los estudiantes? En cuanto a los métodos, podríamos estar utilizando una serie de abanicos, ¿no? Por ejemplo, métodos para poder evidenciar o clasificar algún tipo de problema que pueda suscitarse con un estudiante, cuestionarios, instrumentos. Podríamos también en etapas superiores estar utilizando cuestionarios relacionados a quizás a su vocación, como lo estoy desempeñando ahora. En etapas iniciales podríamos también estar con el tema del registro, de la observación, guiarnos sobre todo en cómo esa conducta puede desempeñarse de forma adecuada o inadecuada. Si se da de forma adecuada, se va a impulsar mediante programas también, porque no necesariamente los programas sirven para aumentar o disminuir. Al contrario, estos programas también pueden fortalecer, como lo he dicho, un tema inicial, ¿no? Pueden fortalecer y pueden propiciar un entendimiento para esas personas. Ahora, en cuanto a métodos más avanzados, podríamos estar hablando de la escucha activa que puede estar generando este psicólogo con los grupos en sí que sean de problemas, o aquellos grupos que se encuentren por parte de una situación que es problemática. Como lo he venido mencionando, el tema del ciberbullying, que es algo que estoy viendo con más frecuencia por el tema de la modalidad virtual y por el tema de que muchas personas no se sienten a gusto o tienen esa dificultad, ya sea por internet, ya sea por conexión, ya sea por dificultades en sí que puedan estar percibiendo en la casa, y lo pueden llevar al plano virtual, ¿no? Con el tema de las clases. ¿Vale? ¿Desde qué enfoque teórico se posiciona para abordar los casos que recibe? Actualmente, el abordaje lo podemos hacer desde un modelo cognitivo-conductual, ya que nos permite de alguna forma propiciar una mayor rapidez en cuanto a esa conducta que se quiere modificar. Supongamos, hay ciertos patrones que se pueden dar dentro de un salón de clases y ahora en esta modalidad virtual.
en la que de repente cada vez que esta persona empieza a jugar o a agredir a un compañero, lo que se le va a hacer es, se le retira, ya sea 1 a 2 minutos, se le retira y de la mano se le va a conversar al estudiante, se le va a decir o se le va a mutear, se le va a decir, mira, no tienes por qué comunicarte de esta forma, no tienes por qué conversar, o mejor dicho, encender el audio y poner algún tipo de ruido, poner algún tipo de chiste, porque tienes que tener en cuenta de que hay otros compañeros que se encuentran dentro de la clase y también tienen esa predisposición. Ahí lo que estaríamos viendo es un tema de reforzamiento. Entonces, cada vez que ocurra un incidente y es inadecuado, lo que va a hacer es, se le va a reforzar de forma que esta persona, ese reforzamiento que se le va a brindar va a ser que le va a generar malestar porque se le va a quitar, ¿no? Se le va a hacer salir de la clase. Esa podría ser una de las técnicas y el abordaje que se le puede aplicar es cognitivo-conductual. Sin embargo, podemos estar utilizando otro tipo de teoría para poder basarnos en ese comportamiento. Puede darse que sí, por ejemplo, si quisiéramos ser un poco más críticos, podríamos a esta persona que genera este conductuar, genera este comportamiento inadecuado en clases, sacarle un motivo de consulta con los padres y en primer momento hablar con los padres y abordarlo de forma psicoanalítica. Entonces, primero se le habla a los padres, se le consulta quizás toda la situación para posteriormente hablar con el hijo y poder evidenciar quizás si ocurren algún tipo de mecanismos de defensa que de este individuo, que este joven puede estar generando, y sobre todo de repente las motivaciones que los padres pueden estar desplazando, ¿no? O reprimiendo sobre este hijo y por eso está actuando de esta manera agresiva, por así decirlo. Vale, gracias, Rubén. Continúa mi compañera. Ok, está bien. Buenas tardes, Robin. Te doy nuevamente las gracias por estar aquí, por compartir un poco de tu conocimiento y todo este campo que es tan maravilloso. La siguiente pregunta es, ¿cómo se integra a los padres para llevar a cabo el modelo de intervención utilizado por usted? Bueno, para hablar de programas en sí de intervención, tenemos que generar en los padres un entendimiento. ¿Por qué? Porque se va a ver que muchos padres entienden o toman esa referencia de psicólogo como una persona que simplemente está, pero más no interviene, o simplemente está para poder intervenir o aplicar una serie de instrumentos, cuestionarios, a personas que presentan dificultades o a personas que ya están por egresar. Entonces, es un tipo de prejuicio que estos padres están teniendo. ¿Cómo se le aborda? Mediante psicoeducación, mediante charlas, mediante talleres, inicialmente en estos padres, de manera en conjunta, para poder hacerle un seguimiento en cuanto a qué, en cuanto a sus creencias, en cuanto a las percepciones que ellos tienen sobre los psicólogos, y posteriormente hablar acerca de lo que es la estructura familiar. ¿Cómo lo podemos plantear? Muchos padres de repente llevan un tipo de vida, llevan una calidad de vida, estamos hablando de padres, ¿no? Personas ya más adultas, puede ser inadecuada o puede ser adecuada de repente. Estos padres, vamos a situarnos que son padres de 30 años, y estos padres ahora por el tema de la coyuntura están en casa todo el tiempo y están con los hijos, entonces la monotonía se ha generado. Antes de repente no paraban en casa, ahora están en casa, están trabajando, los hijos juegan, hacen bulla, bueno, todo ese sinfín de actividades que le está generando el padre, le está generando estrés, le está generando alguna serie de hábitos, de conductas, de creencias es la palabra, que pueda propiciar en el hijo que pueda reprimirlo, pueda castigarlo, pueda decirle una serie de cosas que a la larga pueda en esta persona, en este estudiante, generar eso en la clase, generar el tema del bullying, puede generar el tema de la autoestima, puede disminuirlo. Entonces, ¿cómo abordamos a los padres en primera instancia o incorporamos a los padres dentro de un programa de intervención? Mediante psicoeducación. La psicoeducación va a ser importante, uno, para que ellos puedan reconocer los patrones que están determinando de alguna forma su dinámica familiar en estos casos, y en segunda instancia ya se le habla acerca de lo que es un hijo y de lo que es un estilo de crianza propiamente dicho. ¿Por qué? Porque estos padres, como lo dije con este ejemplo muy sencillo, de alguna forma están
generando pensamientos, están generando prejuicios, están generando comportamientos en el hijo sin darse cuenta. Entonces, podríamos estar hablando de un padre que por momentos es muy estricto y por otros momentos es muy flexible. En los momentos que es flexible, tal vez sea cuando no está laborando o cuando es fin de semana, supongamos. Entonces, este estilo de crianza tendría que ser y calza con el tema de mixto, ¿no? Según autores, como es el caso de Steinberg. Entonces, ¿qué sucede? Mediante psicoeducación en primera instancia. Luego vamos a hablar acerca de lo que es el tema de informarles, el tema de concientizarlos. Y posterior a ello, con una serie de talleres de dinámicas, vamos a generar un aprendizaje. Vamos a hacer que estas personas simulen ser niños, un grupo que simule ser padres, cómo actuarían ante determinada situación. Bueno, todo ello se va a realizar, necesariamente con los padres. Ahora, para poder asociarlos con los hijos, con el problema en sí que pueda estar teniendo cada hijo, de la misma forma vamos a integrar la psicoeducación, vamos a integrar las dinámicas, los talleres vivenciales que de alguna forma van a repercutir de forma significativa, ¿no?, en estos chicos y sobre todo en los padres para poder moldear a largo plazo este tipo de conductas. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de problemáticas son abordadas desde la psicología educativa y cuáles son los límites para una intervención de tipo clínico? Bueno, entonces, en la psicología educativa podemos abordar, como lo dije, en cuanto al tema de orientación, podemos abordar en cuanto a los programas y todo esto, netamente, el tema afectivo y el tema cognitivo. Con el tema cognitivo podríamos estar hablando de problemas relacionados a la comprensión, a la lectura, problemas relacionados al tema numérico, a temas espaciales y sobre todo empaparnos de esos conflictos que estas personas puedan tener para poder darle de alguna forma solución, este tipo de, de ayuda, por así decirlo, inicial, porque va a ser un acompañamiento que el psicólogo durante la etapa escolar, ¿no? Entonces, eso va a ser por un lado. Entonces, cuando pasa ese primer momento, luego lo que hace el psicólogo es, mediante eso aprendido, mediante ese programa de intervención, lo va a poner en práctica, ¿mediante qué? Mediante registros, mediante la observación, si esta persona en sí ha podido moldear o ha podido modificar esa conducta. Todo ello va a ser regido mediante, como lo dije, un tema conductual tal vez, ahora que es más sencillo trabajarlo por el tema de la modalidad. Entonces, una vez teniendo en cuenta ello, se le puede dar el paso y se le puede establecer ciertos límites a esta persona sin ese tema de abordaje clínico, dado que el psicólogo clínico no puede generar de alguna forma el tema de psicoterapia. O sea, no es que el psicólogo educativo se siente y le genere a esta persona la terapia, le diga, esto sucede, vamos a hacer el otro. No, ese abordaje le corresponde netamente al ámbito clínico. Entonces, en el ámbito clínico ya se abordan temas más concretos como los que son trastornos, como lo que es el factor de la implicancia que pueda tener esta persona con el esquema y la estructura mental que tiene, ¿no? Y si esta estructura mental está comprometiendo a su contexto. Estaríamos hablando de casos, por ejemplo, de esquizofrenia. Supongamos, la esquizofrenia se da por teoría y se puede delimitar a principios o a mediados de la adolescencia. Entonces, ¿qué sucede? Eso según el CIE-10. ¿Qué sucede? Que muchas de esas personas de repente puedan estar en clases, pueden estar diciendo, escucho escucho una voz y es de mi videojuego, supongamos, ¿no? Que me dice que lo cuchille y lo empiezo a golpear a mi compañero con un lápiz. Entonces, cuando el psicólogo educativo percibe ese tipo de comentarios por el tema de los síntomas que relata este estudiante, lo que tiene que hacer y lo mejor y la manera más ética de abordar esto es derivándolo. Tendría que estar primero de forma integral, hacerle una historia, ¿no? Un tema de análisis en cuanto a qué, en cuanto a lo que dice este paciente, lo que dice el estudiante, mejor dicho, y propiamente dicho, el paciente ya se me fue, el paciente lo que va a hacer, porque ya vendría a ser un paciente por el tema del conflicto, siempre y cuando esa persona cumpla con el criterio. ¿Por qué? Porque tal vez lo pueda estar diciendo por un tema de molestar, por un tema de mofa, entonces ahí tiene que ser bastante crítico el psicólogo, porque recordemos que muy aparte de que estemos en el ámbito organizacional, estemos en el ámbito comunitario, educativo,
desde toda la etapa formativa nos han inculcado el tema del criterio clínico. Siempre, ustedes lo van a estar percibiendo, que quizás ahora, quizás más adelante, sea el lugar en donde ustedes se estén desempeñando, el criterio clínico, orientado al tema psicológico, claro, siempre tiene que estar presente. Entonces, podemos ver casos en los que el estudiante, un chico de inicial, empieza a levantarse, a pararse sobre la silla, a golpear a los chicos, a sus compañeros de inicial, ¿no? 5 años, empieza a golpear, a la profesora le quiere, no sé, dar un manazo, cosas así. Entonces, ¿qué sucede? Problemático, bueno, lo llevo con el psicólogo. El psicólogo, si no es cuidadoso y cauteloso, que puede decir, bueno, esta persona tal vez tiene problemas, ¿no? Vamos a hacerle unas cuantas pruebas, y en las pruebas, por ejemplo, le aplicamos un WIS, ¿no? Perdón, un WICSI, le aplicamos un WICSI a estos niños, y de repente me sale muy alto este chico, de inicial, me sale muy alto, me sale con capacidades. Entonces yo digo, pero si es problemático, entonces le voy a aplicar otra prueba. Entonces, con el transcurso y el tema del abordaje en cuanto a las pruebas, en cuanto a nuestro conocimiento por parte de la observación y sobre todo por lo que estamos registrando, mejor dicho, podemos darnos cuenta de que esa persona no necesariamente puede calzar como un tema problemático. Por el contrario, se puede dar el caso de que este chico de inicial pueda tener un tema de superdotación. Entonces, ¿cómo a los padres le hacemos entender ello? De repente me dicen los padres, mi hijo hace las tareas, si yo hago las tareas con él, y las hace en poco tiempo. Entonces, cuando ya terminamos de hacer las tareas que dejaron los profesores, ya no sabe qué hacer, en la casa se la para gritando, para escuchando música, no sé, muchas cosas, tiene problemas para dormir. Entonces ahí podríamos de alguna forma intervenir, ¿no? Y como psicólogos generar ese alcance con el docente, con la institución en sí, para poder permitirle esa facilidad a este estudiante, porque se han visto muchos casos, por ejemplo aquí en la coyuntura social de Perú, que hay personas que son catalogadas como problemáticas, pero a largo plazo son personas que destacan, son personas que se han visto en un inicio en un entorno muy negativo o visto por críticas, vistos como personas flojas, pero a largo plazo esas personas han sido fundadoras de empresas, han sido actualmente y son las que dan la talla aquí en Perú. Entonces, desde ese tipo de óptica, de ese tipo de abordaje, como les digo en un inicio, les digo el abordaje y la observación y el criterio clínico, podríamos sobre todo delimitar si esta persona merece ser intervenida y sobre todo si esa intervención que nosotros estemos brindando es adecuada o no es adecuada. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿puede un psicólogo educativo realizar intervenciones de carácter clínico? Bueno, la respuesta es concisa y es concreta y la palabra es que no. No podemos realizar eso y por eso en un momento lo indicaba. O sea, lo mejor que puede hacer es derivar a un especialista en sí, un colega, pero también no se trata de, por ejemplo, yo tengo un amigo y ese amigo es clínico, yo le digo, ya, bueno, te mando, no necesariamente, porque esa persona puede que se encargue de personas adultas, ¿no? Y la persona que yo estoy teniendo acá, el estudiante, es de inicial, entonces ahí no hay un factor ético, pero la respuesta es que la intervención clínica y la intervención más que nada psicoterapéutica, que terapéutica es la palabra, es netamente del clínico. Pido disculpas de pronto por la gente que está atrás. Para finalizar, Sí, la no te última preocupes. pregunta que queremos hacerte es, ¿qué diferencia existe entre la psicología educativa y la psicopedagogía? Psicopedagogía. A ver, la psicopedagogía va a abordar los problemas de aprendizaje que tiene individuos, ¿ok? Y estos individuos no solamente son vistos en el tema de educación básica o educación inicial, educación secundaria o primaria, como quieran llamarlo. Va a acompañarlo durante muchas etapas de su vida, por no decir todas. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es de que la psicología educativa en sí lo que va a hacer es especializarse en el factor netamente educativo, y ese factor educativo lo va a llevar de la mano con qué? Lo va a llevar de la mano con el factor de la enseñanza, la calidad y sobre todo las técnicas de intervención que ésta pueda tener para con los contextos. A comparación de la psicopedagogía, perdón,
que se va a centrar en los problemas también de aprendizaje que tienen, pero esa persona con el entorno en diferentes etapas durante toda su vida. Si bien es cierto que la diferencia es muy mínima, podríamos estar hablando que los dos tienen un papel muy importante en lo que respecta a la educación, dado que si una persona no tiene ese acompañamiento, ya sea quizás un profesor, y si quizás el profesor sí lo da, sí lo fomenta, pero esa persona no se siente motivada o predispuesta para hacer ciertas actividades, ahí es cuando va a intervenir el psicólogo educativo. Sirve de base y sirve de sustento para poder propiciar eso, ¿no? Impulsar ese tema de habilidades, fomentar el hecho de que esta persona pueda desempeñarse de forma adecuada y logre superar esos obstáculos que vendrían a ser esos problemas, ¿no? Los problemas en sí lo vamos a entender y lo vamos a poder percibir y afrontar durante toda la vida. Entonces, estas personas desde un inicio se les tiene que dar apoyo, se les tiene que dar sustento y ese acompañamiento que es importante, y no solamente centrarnos en el tema de psicología educativa, psicólogo, estudiante, no. Es importante, y lo vuelvo a afirmar, es importante recalcar que el psicólogo educativo cumple un papel principal dentro de la institución, y esa institución va de la mano no solamente con el estudiante, va de la mano con los padres, va de la mano con la plana administrativa, con los docentes, con los directores, auxiliares, todo el conjunto que de alguna forma impacte a este estudiante y va a fomentar una calidad, ¿no? Una calidad en cuanto a la enseñanza. Perfecto, Robin, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. De verdad, muchas Bueno, gracias por tu Robin, tiempo, nuevamente por compartir esos conocimientos y hacer partícipe pues, de esta actividad. Realmente estamos muy agradecidos contigo. Ok, muchas gracias Paola, Estefanía, y me parece que también era Manuel. Muchas gracias a Sí, todos señor. y un abrazo y sobre todo muchos éxitos en esa etapa tan bonita de la universidad y sobre